Esta es la presencia del Señor. Mateo 9, versículo 35. Mateo capítulo 9, versículo 35. Dice la palabra aquí en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 35. ¿Todos lo tenemos? Amén. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mire cómo el Señor trabaja. Esto es Jesucristo. Dice que recorría, que iba a todas las ciudades. Imagínense de que estuviéramos, si tuviera Jesús aquí en este momento, fuera a Ogden, fuera a Salt Lake, fuera a West Valley, fuera a West Jordan, fuera a Sandy, fuera a todos los lugares sanando, caminando por las aldeas, dice la palabra de Dios, y enseñando en la sinagoga. La palabra sinagoga es del templo judío, donde ellos tenían sus congregaciones. ¿Y qué es lo que hacía? Sanaba a los enfermos y enseñaba la palabra, la constitución, la ley que viene de la boca de Dios. Enseñaba la palabra. Tiene que uno aprender la palabra y tiene que haber una persona que esté enseñando la palabra. Los discípulos eran los que escuchaban la palabra de Dios y el Señor les hablaba a ellos y a la multitud. Pero a los discípulos le enseñaba lo profundo, lo que significaba la parábola, lo que estaba escondido. Hay cosas que ahora yo leo en la Biblia y leo en los versículos y en los libros, que yo he leído esos versículos por años y ahora encuentro algo más profundo ahí. Aleluya. Porque no se para de aprender. Hay gente que dice: ay, la palabra de Dios es aburrida, ir a la iglesia es aburrida. No es aburrido si uno ama las cosas, si uno tiene deseo de aprender. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando. Enseñaba, predicaba, hablaba el evangelio del reino. Reino. Aquí no hay cristianos. Aquí se está hablando del reino de Dios en el tiempo de Jesús. Y ese es el problema con la iglesia. La iglesia ha dañado las palabras. Le ha dado definición a la palabra diferente, como la palabra iglesia. La gente cree que la iglesia es el lugar donde uno va a adorar a Dios. Un templo o un edificio de 4 paredes y un techo. No, ese es un lugar donde uno se congrega, pero no es la iglesia. Tú y yo somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Porque el Espíritu Santo no mora en estos templos hechos de hombres. El Espíritu Santo mora en el templo hecho por las manos de Dios. Aleluya. Este es donde mora el Espíritu Santo, en tú y yo. Pero cuando hay siervos y siervas de Dios que ayunan, oran y predican la palabra, se penetra ese lugar, la fragancia y el olor, y entra la presencia del Espíritu Santo. Y ahí en ese lugar se siente el Espíritu Santo, se siente la unción. Aleluya. Cuando estábamos en el convivio ayer, aquí en el salón de convivio, ¿cuántos sentimos ahí la unción? Yo sentía la unción cuando escuchaba a mis hermanos y hermanos dando testimonio. Y ahí comiendo carne y sentía la unción. Aleluya. La unción va a trabajar en cualquier lugar, hermanos. En la iglesia, fuera de la iglesia. Tú y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces Jesucristo, Él iba a las sinagogas enseñando la palabra y decía a las aldeas, caminando en las aldeas, los caminos, enseñando, predicando el evangelio del reino. Digan conmigo: evangelio del reino. Evangelio, buenas nuevas, buenas noticias. No vea las noticias del mundo, esas solo son malas noticias. Infórmese, pero la mejor información es la palabra de Dios. Yo filtro todo lo que veo por la palabra y yo quiero recibir buenas noticias. El reporte que el médico te dio, mala noticia.
el reporte que Jehová Rafa te da, buena noticia, sanidad, bendición. Oh God, sanando toda enfermedad. Regresando a las palabras como iglesia. Iglesia es el cuerpo de Cristo, el concilio de Cristo aquí en la tierra. Tú y yo somos el concilio, somos los administradores, somos los siervos y los obreros de Dios, aquí administrando como un mayordomo que está administrando los bienes del dueño. Y el dueño, Adonai, la palabra Adonai significa Señor en hebreo, Adonai, Señor. La palabra que salió en Éxodo, cuando Dios le habla a Moisés le llama Adonai, el Señor, porque Él es el dueño. Y el dueño es el dueño de todo, el oro, la plata, todo, dominio, reino. Entonces Él es el dueño. Y tú y yo somos administradores, siervos. Y un día le vamos a dar cuenta al dueño de todo lo que nosotros hemos hecho. Aleluya. Porque hay ángeles que están anotando todo en una libreta. Como esa canción, He knows when you've been good, He knows when you... Esa canción de Santa Claus, no es Santa Claus. El Señor está anotando todo lo que tú estás haciendo. Amén. Él sabe cuando tú te has portado bien y cuando te has portado mal. El verdadero que sabe todo no es Santa Claus, es el Espíritu Santo. Uno ve mucha gente ahí vestido de Santa Claus. Y la gente ahí, los niños ahí dando sus cartas a Santa Claus para recibir su regalo. Pero el regalo más grande que el Señor dio es su Hijo unigénito. Amén. Él lo dio. Aleluya. Este tiempo de la Navidad y de estas fiestas, no se ponga tan... Puede decir la palabra religiosa y no diga, ay, es que esto y lo otro. Yo sé que no nació ese día. Pero no, ese no es el punto. El punto es de que tú vas a dar el evangelio del reino a las almas que no conocen del rey que nació. Aleluya. El rey que nació en un pesebre y el rey que a los 33 años y medio fue crucificado, murió y al tercer día fue que... resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Él nació rey, Él vivió como rey y va a regresar como rey, Jesús. Ese es el dueño, el rey. Y el rey enseñaba que las buenas nuevas del reino, las buenas nuevas del reino. Y esto es el evangelio completo. Este versículo 35 y el versículo 36, ese es el evangelio. El evangelio completo. Hay gente que me pregunta, ¿qué es lo que ustedes creen? Yo creo en el evangelio completo. Y se quedan, ¿qué? Evangelio completo. Palabra sana junto con milagros y prodigios. Amén. Si no hay señal de milagros y prodigios y no se mueve el Espíritu Santo en la iglesia, es incompleta. Aleluya. Tiene que ver don de lenguas, tiene que ver profecía, tiene que ver interpretación de lenguas, tiene que ver el mover de Dios. Esa misma iglesia que el Señor dejó allí en el aposento alto, que el Señor dejó ahí cuando Él subió al cielo y le dijo, van a estar orando hasta que haya venido la promesa del Espíritu Santo. Esa misma iglesia con poder, el Señor va a regresar un día por una iglesia así con poder. Amén. Una iglesia que teme y tembla a la voz del Espíritu Santo, que anda caminando en santidad y que se ha apartado para Él. Aleluya. Esa es la iglesia que se va a ir con el Señor cuando Él regrese por la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, no el cuerpo de Jesús. El cuerpo de Jesús está sentado a la diestra del Padre. El cuerpo de Cristo está aquí en la tierra. Un hijo fue dado, Cristo. Un niño nació, su nombre es Jesús. Emmanuel, Dios con nosotros, Cristo. Tiene 3 nombres Dios. Legalmente el Señor no puede hacer nada en la tierra hasta que haya un hombre que obedezca la palabra de Dios y la constitución del reino. Y cuando el Señor Jesucristo, Él predicaba, estaba obedeciendo la constitución de su Padre, las leyes de su Padre. Tú y yo no podemos ser
no somos perfectos y no podemos obedecer todas las cosas de la palabra de Dios, pero Él la obedeció. Y por medio de Él es que nosotros tenemos bendición, aleluya, lavado con la sangre del Cordero. Y como Él obedeció la palabra, había milagros, prodigios, señales, los enfermos eran sanados. Si uno lee allí, en el versículo 32, dice que había un mudo. Y le trajeron los fariseos las acusaciones. Y le decían, ¿cómo es que puede sacar este espíritu de un mudo que estaba esta persona endemoniado? Era porque Jesús es el rey. Y como Él es el dueño de todo, el dueño un día también hizo a los ángeles. Y tienen ellos que escuchar y obedecer la palabra del rey que los hizo a ellos. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Los ángeles escuchan y obedecen la voz del rey. Los demonios tienen que escuchar y obedecer la voz del rey también. Por eso cuando está este endemoniado en la región Gadadero, había muchos demonios en este hombre. Y después lo que él le dice a Jesucristo: ya llegó mi tiempo, todavía no es la hora que tú estés aquí. Y él temblaba porque sabía la autoridad y el poder que estaba adentro de Jesús, que es la unción de Cristo adentro de Jesús. Ve, los demonios tiemblan cuando hay una persona con unción en la tierra. Aleluya. Tiemblan ellos. Los brujos también tiemblan cuando hay una persona de unción y poder en la tierra, porque sabe de que ya el tiempo ha llegado. Y entonces él enseñaba que la palabra. Enseñaba la palabra, evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo, dolor y enfermedad. Una cosa es estar enfermo, bajo la opresión de una enfermedad. Otra cosa es estar bajo el dolor. Dolor puede ser físico, en los huesos. Dolor en la cabeza, migraña. Dolor en el cuerpo, artritis, eso es dolor. Dolor adentro de los huesos. Y también hay dolor, a veces emocional, aquí el corazón. Cuando uno ha sido engañado, aquí hay dolor, hay llagas. Entonces el Señor va, y cuando uno lo recibe como Señor Salvador, el Señor va y sana el corazón. Le pone una curita al Señor allí. Lo sana el Señor, restaura. Esa misma palabra que corta, que penetra los tuétanos, que divide el alma y el espíritu, esa misma palabra tiene el poder para sanarlo a uno. Dele gracias a Dios. La palabra que corta también sana. Aleluya. Dice, y el versículo 36: y al ver la multitud tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión de ellos, de ellas, porque estaban desamparados y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces no había dirección en la gente. La gente estaba buscando libertad adentro del sistema religioso de los fariseos. Andaban buscando alivio adentro y no pudieron encontrar alivio allí en sus ritos, en sus dogmas, en su doctrina. No podían encontrar hasta que vino Jesucristo. Y cuando Él predicaba, enseñaba la palabra, la gente tenía una hambre y sed de querer conocer más del evangelio del reino. No de la iglesia, del reino. La iglesia ha dañado mucha gente porque enseña su doctrina de la iglesia, no el evangelio del reino. Eso es lo que se tiene que predicar. Reino, 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 no iglesia. No la doctrina. No es que yo vengo de esta rama de la iglesia pentecostal, yo vengo de esta rama de la iglesia bautista, yo vengo de esta rama de la teología fulana de tal. No, reino enseñaba a Cristo, porque el Espíritu Santo le enseña a uno. Aleluya. Uno aprende la palabra, pero el Espíritu Santo hace cosas que la teología no puede hacer. El Espíritu Santo sana, toca, liberta. El Espíritu Santo echa fuera demonios. La teología no puede hacer eso. El Espíritu Santo tiene la habilidad para cortar ya de una sola vez un vicio en la persona, y lo corta el Señor. Aleluya. Ese es el poder de Dios. Ese poder está en ti y en mí. Aleluya. En la iglesia, si obedecemos la voluntad del Padre, si hacemos la voluntad de Dios aquí en la tierra, se manifiesta automáticamente el poder de Dios. El problema es la desobediencia. El problema es el pecado. El pecado es desobediencia.
Y cuando el hombre desobedece, está en pecado, no va a fluir el Espíritu Santo. Dice el versículo 36, al ver la multitud tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Las ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Que la mies o es el campo, es mucho, el lugar donde vas a trabajar, la mies, el lugar donde vas a levantar la cosecha, es mucha, pero hay que pocos obreros. Este no es el problema ahora en este tiempo, ha sido el problema también en el tiempo de Jesucristo. Aleluya. Dice la palabra de Dios de que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. En el versículo 37, solo quiero compartir lo que dice la Biblia amplificada aquí, mientras la encuentro. Then he said to his disciples, the harvest is indeed plentiful, but the workers are few. De que hay una cosecha grande. Aleluya. Hay una cosecha grande, la mies es mucha. Esa es la palabra mies, es cosecha, harvest. Pero los obreros pocos, así como lo hay ahora. Uno va a ver, y estoy hablando en términos también de negocio, va a haber wanted, help wanted, ayuda se necesita. No hay gente que trabaje. Es bien difícil encontrar una persona íntegra, de carácter, honesta, que sepa hacer su trabajo bien. Estoy hablando en términos en el trabajo de cuando uno tiene negocio, cuando uno está corriendo negocio, cuando uno está buscando una persona que sea un ayudante, un empleado que sea bien duro, así como duro encontrar un buen médico y también un buen mecánico. Jesucristo lo hace todo. ¿Sabía que Él es carpintero y también es médico por excelencia? Aleluya. Es bien difícil. En el tiempo de Jesús, imagínense, está corriendo Jesucristo por todas las aldeas, sanando, predicando la palabra. Dice, man, el pueblo anda disperso, no tienen dirección, no tienen palabra en ellos, no tienen sabiduría y entendimiento. Y Cristo solo puede estar en un lugar, en un tiempo, porque Él está en un cuerpo físico. Aleluya. Y tu cuerpo físico tiene limitaciones. No puedes estar en dos partes al mismo tiempo, solo si te clonas. Eso es otra cosa. No puedes. A veces yo le pido al Señor, Señor, quisiera tener doble de mí para hacer esto y estar acá. No puedo. El hombre quiere hacer mucho y no puede. Entonces Jesucristo en su tiempo dice, estaba Él obrando, sanando, liberando, trayendo la palabra de evangelio, y está viendo de que la gente, el pueblo necesita palabra. Aleluya. Necesita ver el mover de Dios y la gloria de Dios. Y Él está diciéndole a la verdad, y le está diciendo a sus discípulos, para que ellos entiendan de que ellos fueron seleccionados por el maestro, el rey, exclusivamente. Él los seleccionó a ellos personalmente, para que vieran cómo el rey trabaja aquí en la tierra. Y todavía ellos se dispersaron cuando Él murió. Se escondieron. Cuando antes de su muerte, salieron como el flash a esconderse. Cuando agarraron a Jesucristo, le prendieron a Él, le pusieron las esposas y lo agarraron como un prisionero. Todos salieron corriendo y se escondieron. ¿En quién estaban confiando? ¿En Dios o el hombre? Entonces dijo a sus discípulos, la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Aleluya. Obrero, el que trabaja, el que va a funcionar, el que va a trabajar. Los obreros son pocos. Ese es el mismo problema ahora en estos tiempos. Los obreros son pocos, porque hay obreros que están por su propia voluntad. Hay obreros que están haciendo la voluntad de sí mismos, no están haciendo la voluntad de Dios. Personas que ocupan la palabra para hacer su propia voluntad de la tierra, no la voluntad de Él que los llamó. Acuérdense otra vez, Adonai, Señor, dueño de todo. Y el dueño es el dueño de todo, y Él le va a pedir cuentas a uno con lo que uno ha hecho aquí en la tierra. Tú y yo solo somos administradores.
No se puede engañar uno. No se vaya a engañar. No se mienta de que el dinero que tú tienes en tu cuenta o inversiones en tu casa, eso te va a pertenecer a ti por la eternidad. No, eso se queda aquí. Eso no es tuyo. Dios dice, mío es el oro y la plata. Todos los elementos aquí en la tierra, dominio de Dios. Pero a nosotros, tú y yo, el Señor nos da una porción para que administremos eso hasta su venida, o hasta que Él regrese por la iglesia, o hasta que nosotros partamos de este mundo. Es lo que Él pide, 10%, y el 90% bendecido y multiplicado automáticamente por obediencia. Es una ley, aleluya. Por ley, eso por ley, cuando uno permite que la palabra penetre esa área, sea sus finanzas, sea su cuerpo, sea su familia, sea sus hijos, el Señor interviene. Y cuando se multiplica o cuando el Señor bendice, a eso le llamamos un milagro. Un milagro. Cuando el Señor sana, fue un milagro. Me dolía esta muela y no fui al dentista. Hermanita o hermanito puso aquí manos y yo sentí un fuego y ya el Señor me quitó eso. Y después fui al dentista y el dentista se quedó admirado. ¿Quién te hizo ese trabajo? El Señor, aleluya, el dueño. Porque Él es el dueño. Él es el dueño. El dueño. Entonces ya cuando el Señor hace el milagro, todavía hay pocos obreros. Quiero decir algo, el Señor sanó, aquí dice, sanó, libertó endemoniados, a los enfermos, a los que estaban oprimidos, a los que tenían dolencia, se predicó y dice, y esto es Jesucristo diciendo esto. Hay pocos obreros. Quiere decir que es necesario. Ahora el Señor dice, rogad. Le dice a sus discípulos, escuchen muy bien, rogad, pues al Señor de la mies o el Señor de la cosecha, que envíe obreros a su mies o su cosecha. Pedir al Señor para que el Señor envíe obreros para trabajar en la obra de Dios. Porque el Señor anda buscando obreros, porque no lo hay. Porque el Señor quiere compartir su gloria con la humanidad. Y Él quiere ver que también tú seas bendecido cuando tú trabajas para el Rey. Aleluya. Mucha gente pone excusas para no buscar de Dios, no servir a Dios, no obrar. Así como el mundo físico, el que no trabaja, bueno es que no coma. El que no trabaja para Dios no tiene la bendición completa en su vida. El que no le sirve a Dios no tiene la bendición completa en su vida. ¿Y cuántos saben que Dios es bueno? Amén. Él es absolutamente bueno. No hay desviación en Él. No está en tinieblas el Señor, es luz del mundo. Aleluya. Vamos ahora al libro de Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Los milagros son tan fáciles para Dios, pero tan fáciles. Eso es su especialidad, porque es su estado natural. Su estado natural. El estado natural de Dios es sobrenatural. Tiene dominio sobre todo en la tierra, sobre todo en el cielo. Y su estado normal, sobrenatural. Para nosotros le llamamos sobrenatural, pero ese es el estado natural de Dios. Entonces cuando el Señor desciende y hace algo aquí en la tierra y le pedimos y Él interviene y Él hace algo en nuestra vida, a eso le llamamos un milagro. Un milagro. Y los milagros son bien fáciles para Dios. Cuando el Señor hace un milagro en un individuo, el Señor no se olvida. Cuando hace un milagro en ti, el Señor no se olvida. Ya tú te puedes olvidar, hay veces. Tú te olvidas, así como estaban los 10 leprosos. Los 9 se olvidaron, solo uno le vino a dar gracias a Dios. Mire, ya se sanaron. Mucha gente se olvida lo que Dios ha hecho en sus vidas, pero Dios no se olvida. Entonces ya cuando el Señor hace un milagro, yo estaba en la noche, el Señor me levantó y yo estaba sola. Me levanté y pasé por el pasillo de mi casa y yo le estaba diciendo al Señor, miracles, miracles, miracles. Y Él me dijo, mis milagros son tan fáciles. La gente no entiende que ya cuando yo hago un milagro, ellos se olvidan, pero yo no me olvido. Y yo voy a pedir mi porción por lo que yo hice en sus vidas. Porque cuando tú estás pidiendo por salud
y el Señor te da salud, ahora va a pedir la porción que le corresponde a Dios, porque la palabra no regresa vacía. Por eso tenga mucho cuidado cuando estés pidiendo al Señor un milagro creativo, sobrenatural. Si le estás pidiendo al Señor salud, ayúdame Señor, deme salud, que estás entendiendo algo de que cuando entras a un contrato con Dios, Dios no juega. Ahora el Señor lo va a hacer, aleluya. Dios lo hace, a veces el Señor lo hace. Y cuando el Señor hace este milagro, ¿qué vas a hacer ya cuando el Señor te da ese milagro? Cuando te da salud, cuando extiendes los años de vida, cuando el Señor da vuelta en tu matrimonio, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Le vas a servir a Dios? Porque dice que los obreros son pocos, los siervos son pocos. Entonces el Señor va a demandar y va a pedir su porción de lo que Él hizo en tu vida. De una manera u otra va a llegar el momento, porque es justo, porque Dios lo hizo en tu vida. Y va a llegar el momento cuando la persona ya no llega a la iglesia. Por eso no me preocupo si la gente no viene a la iglesia, o si viene no va, yo oro igual manera, porque va a llegar el momento que el Señor va a ocupar el ámbito, los alrededores, la familia, el trabajo, y va a pasar la presión, y el Señor va a empezar a ocupar todo el ámbito alrededor tuyo, para que regrese esa porción a darle gloria a Dios, a la iglesia, aleluya. Va a ocupar el problema para que la persona busque de Dios. Y Dios otra vez, en su infinita misericordia y en su gracia, Dios vuelve a hacer otra vez el patrón del cristiano, entre comillas cristiano, que dice, ay, la vida del cristiano es como un roller coaster, como una montaña rusa, arriba y para abajo. Mi vida no ha sido así. Voy de gloria en gloria, en gloria, en gloria, en gloria, aleluya. La razón que el cristiano está así y abajo es porque desobedece, otra vez cae en lazo del cazador, y quiere que el pastor, pastora, siervo de Dios, profeta, haga algo en ese momento. Y no se trata así. No, el Señor, cuando uno le sirve, el Señor le paga todo, aleluya. El Señor le agrega, le aumenta. Él bendice, porque estás poniendo el reino y su justicia en primer lugar. Mateo capítulo 13, versículo 39, yo creo que es 39. Mateo 13, versículo 39. Digan amén. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Aleluya. Mire lo que dice. Vamos a ver aquí, antes de todo, el versículo 37. Versículo 37. Respondió él y le dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Aleluya. Buena semilla. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Esa es la palabra. Este es el reino. El reino, muy sencillo. ¿Cómo opera el reino de Dios? ¿Y cómo opera el gobierno de Dios? El reino es un gobierno. No es como el gobierno crooked y el gobierno falso que está en las naciones. El gobierno de que miente, engaña. El gobierno de Dios es real y es justo. Amén. Y el gobierno de Dios trabaja a base de estas tres ideas. Semilla, número 1. La siembra, 2. Y la cosecha, 3. La semilla, la siembra, la cosecha. Ese gobierno, el reino de Dios que el Señor estableció en el principio de Génesis, todavía está trabajando en tu vida, porque cada uno de nosotros venimos de una semilla que alguien sembró. La comida, los zapatos, esta chamarra de cuero, una vaca donó su piel para que me pusiera esta chamarra de cuero. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Un buey. Ay, hermano, estás con una chamarra de cuero. Acuérdese, Juan el Bautista, más grande de los profetas, se vestía de pieles de animal. Aleluya. Entonces tú puedes tener piel de animal en tus pies ungidos, aleluya, y la chamarra ungida. Dice la palabra de Dios, Juan el Bautista se vestía de piel de camello. Autoridad y poder salía de su boca, porque estaba ungido desde el vientre de su madre, aleluya, Elizabeth. Él recibió el bautismo del Espíritu Santo en el vientre de Elizabeth para preparar el camino para Jesús. Entonces, cuando Jesucristo
bebé está en el vientre de María, él solo da una patada y María siente una patada en su vientre, y esa patada que Jesucristo niño da, unge y prepara a Juan el Bautista en el vientre de Elizabeth, y ahí desciende el poder del Espíritu Santo, preparando el camino para que en el futuro, en 30 años, Juan el Bautista iba a bautizar a Jesucristo, su primo, en el río Jordán, en obediencia. Y después de la obediencia vino el Espíritu Santo, que descendió sobre Jesús en forma corporal como paloma. Aleluya. Por obediencia es que se recibe el bautismo del Espíritu Santo. Dele gloria a Dios, dele honra a Dios. La semilla es el Hijo del Hombre. La buena semilla es el hijo del hombre, y él vino en forma de semilla. Espíritu Santo que cayó y descendió en el vientre de María. Y él es también el que da la semilla. Toda parte de su cuerpo es palabra. Por eso el verbo dice la palabra, aleluya. El verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. La palabra se hizo hueso, se hizo sangre, se hizo órganos, se hizo piel, se hizo ojos, se hizo cerebro. Toda parte del cuerpo de Cristo era la palabra. Por eso que cuando la gente lo tocaba, estaban tocando la palabra de Dios que salió de la boca de Dios. Aleluya. Lo tocaban y eran sanados. Oh man, I get excited. Yo me pongo bien animado cuando hablo del evangelio y del reino. El campo es el mundo. Miren lo que dice: el campo es el mundo. El campo es el mundo. El mundo es la cultura. Las culturas de Noé salieron todas las otras culturas pasadas, fueron destruidas. Era un tema muy profundo, que las esposas son las que siempre guardan y preservan las culturas. Las mujeres son. Ellas son las que hacen el álbum de fotos, que decoran. El hombre no va a hacer álbum de fotos. Yo no. Yo tomo fotos, nunca las saco. Le digo a mi esposa, sáquela y ella hace el álbum de fotos. Los hombres no. Las mujeres son los que preservan las culturas, y las 3 esposas de los hijos de Noé preservaron las culturas del anterior. Por eso después se introdujo brujería, hechicería y otras cosas. Religión otra vez se introdujo. Y vino un gran gigante, dice la palabra de Dios, un gigante cazador delante de Jehová, que cazaba las almas de los hombres. Ese era Nimrod. El campo es el mundo, culturas, tradiciones. Uno ve esto es una tradición, la cultura de Estados Unidos, la cultura de este tiempo, de esta temporada. Y dice, y él es la semilla, es el Hijo de Dios, y el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Mire lo que dice aquí, aleluya. La buena semilla son los hijos del reino. Quiere decir que hay semilla mala y hay semilla buena. Y la semilla buena también llega a las iglesias. Noticia, la semilla mala llega a las iglesias, y también la semilla buena llega a las iglesias. Tal así como la semilla mala llega a los trabajos, y la semilla buena también llega a los trabajos. Y las cizañas son los hijos del malo. Mire lo que dice aquí, junto, adentro. Y eso está hablando del reino. Eso es lo que es la congregación. Adentro de una congregación puede estar semilla buena y semilla mala, y ambos están creciendo juntos. Y llega el día cuando llega el que va a cosechar y empieza a dividir. Aleluya. Oh, el kingdom, el reino. Esto es el Señor. El enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Digan conmigo, los segadores son los ángeles. Wow. ¿Tú quieres saber la función de un ángel? Los ángeles ministran, los ángeles dan mensaje, y también los ángeles ciegan. Quiere decir de que ellos son los que levantan la cosecha y no han terminado su función. Hay ángeles buenos y hay ángeles malos. Hay ángeles que estaban en la presencia de Dios, y una tercera parte fue engañados, arrojados a la tierra. En el libro de Apocalipsis da detalle de eso. Y esos ángeles que han desobedecido la palabra de Dios todavía tienen una función de levantar la cosecha. Cuando una persona está al punto de muerte y no tiene a Cristo, de mi experiencia y de gente que el Señor los
ha librado de la muerte segura, dicen, yo miré demonios alrededor de mi cama, porque ya los ángeles caídos, llamados los demonios, estaban listos para recoger esa ciega, que estaba esa alma en desobediencia. Yo conozco personalmente familia, conocidos y también hermanos en Cristo, gran siervo de Dios, de que el Señor lo levantó el año pasado, no fue este año, creo, fue este año, hermano Hilario. Y su hija estaba comentando de que cuando él ya estaba él en el tiempo de que el Señor lo iba a preparar para levantarlo, y dice que él estaba ahí sentado en su silla favorita, y dice, hija, ay, yo veo estos ángeles que están alrededor mío, ángeles que me están ministrando, yo veo estos ángeles que están alrededor mío, ángeles de Dios, porque el Señor preserva la alma del siervo y sierva fiel, y ese ángel recoge la cosecha, aleluya, para que se vaya directamente al cielo en ese momento. Amén. Miren lo que dice la palabra, que los ángeles son los segadores. El enemigo que siembra, que la sembró, la cizaña, es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será la fin de este siglo. Enviará el Hijo de Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que le sirven de tropiezo y los hacen, y a los que hacen iniquidad. Miren lo que miren cómo trabaja los demonios. Ellos recogen a los hijos del diablo que hacen la iniquidad. Ay, yo pensaba que todos los ángeles eran buenos. No han visto ustedes cómo han dibujado, cómo ilustran la muerte, que tiene una hoz encapuchado de la muerte, vestido de negro, y tiene una hoz para cosechar. Esa es la muerte. ¿Quién le puso esto en la imaginación del hombre? El enemigo, porque tienen una hoz y ciegan. La muerte es una cosa, el infierno es otra. Dice Jesucristo que yo conquisté la muerte y el infierno, aleluya. Él dice, yo tengo las llaves de la muerte y las llaves del infierno, 2 llaves. Y las otras llaves el Señor le dio a sus hijos, tú y yo, los dones del Espíritu. Gracias al Señor que el Señor no le dio a los pastores, ni a los cristianos, ni a los evangélicos las llaves de la muerte y del infierno. Por eso ningún pastor puede enviar a una persona al infierno, porque no tiene la autoridad para hacer eso. Ni puede mandar a matar a nadie. No, ahí se metió en un problema serio, porque ahora la vara que tú me diste a la persona vas a ser medido igualmente. Pero los ángeles son los que recogen a la gente, aleluya. Son los que persiguen a la gente cuando están en desobediencia. Ay, pastor, ore por mí, miré a un demonio. Es que estás en desobediencia. Ay, pastor, ore por mí, porque esto, mire, me está pasando esto. Es porque estás en desobediencia. Los ángeles tienen su función para que el Hijo de Dios regrese otra vez a los caminos de Cristo, aleluya. Terminamos con esto. Isaías capítulo 54, versículo 17. Isaías capítulo 54, versículo 17. El obrero es el que está trabajando para el Señor. Si el Señor los ha llamado para ser obreros, es para que trabajemos para Él y para su gloria. Entonces, la palabra gloria en hebreo es kabod. Para trabajar se necesita una carga. En el tiempo antiguo los animales cargaban la carga, el oficio. Entonces, cuando desciende el poder de Dios sobre tu vida, o el cargo que tú tienes, es para trabajar para el reino de los cielos. Esa carga que tú tienes es para que trabajes para Dios. Ya cuando trabajas para Dios, el Señor te hace ligero y fácil la carga, porque estás tomando el yugo del Señor. El yugo del Señor. Y cuando tomas el yugo del Señor, Él facilita las cosas. Por eso que el creyente no le sale bien las cosas a veces, porque está tratando de hacer su voluntad y no está haciendo la obra de Dios aquí en la tierra. Si hace la voluntad de Dios, las cosas van a salir bien. Puede pasar un tiempo de prueba, puede pasar un tiempo de paciencia, pero el Señor lo va a hacer si obedeces. Por eso es que uno tiene que pasar por el proceso de templanza, tiene que pasar por el proceso del fuego de la prueba para ser probado, aleluya,
para ser probado. Isaías 54, versículo 17. Diga un amén. Ninguna arma forjada. Con este versículo abrimos el servicio. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levanta contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Isaías 54, 17. Esta es la herencia, de que ninguna arma que quiera forjar el diablo contra ti va a poder prosperar si tú le sirves. Es la herencia de los siervos de Dios. Entonces, esto es una bendición condicional si le sirves a Dios. No va a funcionar si no le sirves. Por eso hay mucha gente que siempre hay una arma que se ha forjado en contra de ellos y siempre están siendo atacados porque no le sirven a Dios. Y es que Dios conoce mi corazón. Dios conoce mi corazón. Ocupe esa excusa cuando te pare un alguacil, un sheriff, un policía. Dios conoce mi corazón. Y cuando vayas delante del juez, aquí hay una infracción, te agarra. No puedes mentir, aquí te agarró con la cámara. Ahí está la cámara. Y el juez te dice, bueno, por la evidencia que se ha presentado delante de la corte, tú tienes que pagar esta multa o si no vas a ir a la cárcel. Ay, el Señor conoce mi corazón. Esa es lo que es la excusa barata de cristianos. Por eso no le quieren servir a Dios. Dios conoce mi corazón. Dios conoce bien tu corazón. Dios ya ha hecho milagros. Dios ya ha hecho bendición multiplicado. Ya te ha dado vida en abundancia. El Señor conoce tu corazón. Palabra sin vergüenza llega a mi mente porque no le quieren servir a Dios. Y llega la cosecha. La edad llega, el tiempo llega cuando los ángeles van a cosechar todo lo que no se hizo aquí en la tierra. Y tú y yo le vamos a dar cuentas al Señor. Mateo 25 habla de 3 siervos. 3 siervos. Y uno dice, este siervo inútil, infiel, vas a ir al lugar de tormento, crujir y llorar y crujir de dientes. Porque el Señor anda buscando obreros. Porque el Señor dijo eso: orad, rogad para que lleguen obreros a la cosecha. Aleluya. Va a llegar una cosecha grande, yo lo creo. Los años que vienen, el Señor va a darle vuelta a muchas cosas en el mundo. Y tú y yo vamos a ser partícipes de una de las grandes últimas avivamientos en la historia de la humanidad. Aleluya. Por eso los quiero animar que cuando uno le sirva a Dios, el Señor le ayuda a uno. Amén. Aleluya. Hace unos años atrás yo estaba pidiendo al Señor por una bendición económica en mi trabajo. Fue como el año 2019. Y le estaba pidiendo así en las notas en mi libreta. Hacemos la petición y dije: Señor, yo necesito una bendición en mi trabajo. Una bendición en mi trabajo. Y yo le pedí al Señor, y yo estaba entre dos pensamientos, porque me iba a ir de ese trabajo. Le pedí al Señor, y el Señor, el Espíritu Santo, no quiero alargar este testimonio, pero el Espíritu Santo me enseñó y me habló qué iba a suceder con mi vida si me hubiera movido de ese lugar. Y yo escuché la voz del Espíritu Santo. Yo caí ahí en el suelo, en mi casa donde oro, en el sótano, y el Señor me dio instrucciones. Y después de eso el Señor me dijo: si tú quieres, todavía lo puedes hacer, porque es tu decisión. Y dije: no, yo voy a hablar con mi jefe y mi patrón. Y en ese tiempo yo llegué a él y yo le dije: me están ofreciendo tanto en este lugar. Y se agarró el corazón como si le iba a dar ataque. Pero yo soy un buen siervo, aleluya. Me gusta trabajar. Me gusta trabajar. No soy perfecto, pero me gusta trabajar y hacer mi trabajo con excelencia. Y yo le dije: pero yo no me voy. Me ofrecieron tanto, pero yo no me voy a ir de esta empresa. Ahí sí dijo thank God, ahí sí dijo thank God, porque es ateo. Gracias a Dios dijo. Ahí sí dijo, gracias a Dios. Y ahí me quedé. Pero él me dijo: yo no te puedo pagar así lo que te están ofreciendo allí, porque me iban a ofrecer de todo. Después vino el COVID. Esa empresa se cerró, pero nosotros estamos todavía abiertos. Aleluya. Mire cómo es el Señor. Y me ofreció, yo nunca había dicho esto aquí, y lo voy a decir ahora. Me ofreció él ser parte y ser socio de la empresa. Y yo, cuando él me dio esa noticia,
Yo dije, Señor, tú has hecho este milagro que te estaba pidiendo por años. Lo anoté, pero le serví a Dios aquí, aleluya. Mire cómo es el Señor de bueno. Dios hace cosas imposibles. Yo nunca iba a pensar eso desde pequeño y ahora el Señor lo ha hecho. ¿Por qué? Yo puedo soltar esto ahora porque ya ha pasado 2 años y el Señor sigue y sigue y sigue bendiciendo esa empresa. Pasando la pandemia, en pandemia, no pandemia, Dios ha bendecido esa empresa, aleluya. No porque yo soy bueno, es porque Él es bueno y le estoy sirviendo al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Bendición, multiplicación. Yo he visto las puertas que se han abierto en este año. He viajado con mi patrón, llamo mi patrón, aunque somos muy amigos, lo considero como amigo a él. Viajado a diferentes lugares haciendo tratos, y ahí cuando estoy ahí en estas conferencias o en estos meetings, en estas juntas, ahí trabaja la unción. Porque el Espíritu Santo me da ideas, estrategias, creatividad para poder hacer el trato. Aleluya. Sabiduría viene de Dios y la sabiduría viene del temor de Jehová. Para saber pensar, aleluya, para el futuro. Entonces la gente dice, ¿por qué le quiero servir a Dios? La gente hace la pregunta, ¿por qué no servirle a Dios? Porque Dios abre puertas que tú no puedes ver todavía, y el Señor está ya listo para abrir la puerta. Lo último que voy a compartir, el Señor me dio en el miércoles, el 8 de diciembre, este miércoles a las 2 de la mañana en punto AM. Yo estaba dormido y yo tuve un sueño, y allí estaba la madre y su hija. Estas personas yo las conozco en la vida real. Han estado parte de ese ministerio por años, pero desde que vino la pandemia ya no se congregaron. Había una estadística por ahí que dijeron de que las iglesias, que 40% de los congregantes ya no se iban a congregar en las iglesias. Yo no lo quise creer, pero eso ha pasado. Pero el Señor está enviando almas nuevas a las iglesias, aleluya. Y yo estaba con la madre y su hija, y la hija a la par mía en su sofá. Yo estaba ministrando porque me llamaron para orar, y cuando dice, es que queremos orar por esto, necesito que el Señor haga un milagro económico en mi casa, que me bendiga con él más porque quiero comprar esto y lo otro. Y yo me le quedé viendo, y por eso me llamaste. Yo pensaba que era algo más grave. No, yo voy a orar por las cosas. Pero cuando me dice eso, yo me enojé. Y yo dije, el Señor te ha dado más de lo necesario a ti. Nunca has regresado a venir a la iglesia y darle gracias a Dios. Yo me enojé, de tan enojado que estaba, que yo me levanté del sueño. Me desperté, y ahí es cuando el Señor me empieza a hablar. Y me dice esas palabras: vas a orar por el remanente que llegue a la iglesia. Remanente es una porción de gente, aleluya. Gente fiel, almas fieles, remanente. El Señor ya terminó, es el dueño. El Señor ya ha terminado con creyentes que no han hecho nada con lo que yo les di a ellos. Han pedido, han suplicado y han clamado por mis bendiciones, y yo les di más sobreabundante de lo que ellos han pedido. Ahora yo les he dado más sobreabundante de lo que ellos han pedido. Ahora no hacen nada con lo que yo le he dado. No hacen nada, me dijo el Señor. Son flojos y haraganes. No sirven para nada, me dijo el Señor. Good for nothing, me dijo el Señor. Mi hacha otra vez está lista para girar, y lo que la iglesia y lo que el mundo ha visto ha sido solamente un giro de la hacha en este año y medio. Solo un giro de la hacha. Ahora vas a orar para que llegue remanente a las iglesias. Este grupo ya no va a ser excusas más, porque mi hacha está descansando al pie, a la base del tronco de los árboles secos y muertos. Y en ese momento yo miré de que cuando iba a darle
un giro a la hacha, al tronco, a la base del árbol. Un relámpago tocó y tocó aquí lo que es la parte del filo de la hacha, la cabeza de la hacha. Un relámpago del cielo. En ese momento ese árbol seco y muerto explotó, se hizo pedazos y en cenizas, instantáneamente desintegrado. Y me dijo el Señor: solo va a quedar mi palabra, porque las cenizas que quede va a ser el fertilizante para la nueva generación, me dijo el Señor. Y el Señor me dijo esto: vas a pedir para que envíe el hierro, envíe el hierro, envíe el hierro, envíe el hierro, el hierro de los cuatro vientos, porque el tiempo de pedir y no hacer nada con lo que el Señor te ha dado ya se acabó. Yo no voy a ser burlado, dice el Señor. Otra vez la gente ha sembrado escasamente, pocamente, y ahora se va a cosechar en los próximos meses lo que han sembrado. Y yo miré que el Señor traía personas a las congregaciones, a las iglesias, que iban a ayudar y servir a los siervos y las siervas de Dios. Aleluya. Por eso esta visión yo la tenía que ilustrar. Esta visión del yunco con el martillo y con la espada. Esto el Señor me enseñó en el mes de mayo del año 2020. En el año 2020, en el mes de mayo, el Señor me enseñó esto en el Espíritu. Aleluya. Porque va a llegar el hierro. El Señor va a agarrar el hierro. Tú y yo somos hierro. Eso es lo que dice el libro de Proverbios. El hierro, el hombre afila al hombre, así como el hierro afila al hierro. Aleluya. Entonces cuando el Señor te llama a ti, te va a pasar por una pruebita. Y si quieres desobedecer, una pruebota, una prueba más larga. Y ahora el Señor te pasa en el horno. Aleluya. Se derrite el hierro y te convierte a ti en una espada que va a cortar, aleluya, para que traigas el reino de Dios en las familias, en la casa. Y ahí la cultura del reino hasta penetra el trabajo y llega la bendición al trabajo, aleluya. Por eso dice la palabra: rogad para que los obreros lleguen, porque la mies es mucha, bastante la cosecha, pero son pocos los obreros. Lo vamos a poner de pie en este día y le vamos a dar gracias a Dios. Aleluya. ¿Cuántos amamos a Dios? El Señor, uno dice: ay, yo te amo, I love you. Si uno ama a Dios y uno le dice: yo te quiero conocer, Dios se va a manifestar en tu vida y vas a conocer las múltiples dimensiones de Dios. Las 4 dimensiones de Dios. Dios tiene muchas dimensiones, pero nosotros solo podemos ver las 4. Primera, segunda, tercera y la 4ª dimensión, que es el tiempo y el espíritu. Así como el hombre quiere conocer a su novia y un día quiere casarse y conocer a su esposa, va a conocer el hombre todo lado de su esposa, lo bueno y también lo malo de la esposa. Cuando tu esposa te ama y te dice: I love you, honey, y cuando te ve con una cara, ahí vas a conocer el otro lado de la esposa también. Así, cuando uno dice: yo quiero conocer a Dios, vas a conocer a Dios, el lado bueno y la ira de Dios. La gente cuando pide aquí cosas en el altar, en los altares en la iglesia, dice: yo te quiero conocer. No saben lo que están diciendo. Vas a conocer la buena voluntad de Dios y también su ira. Aleluya. Vas a conocer. Yo me pongo a reír porque la ira de Dios es fuerte. Este siervo ha sido disciplinado por el Espíritu Santo. Yo he visto la ira de Dios. Por eso yo digo: oh, Señor, tú eres bueno. Lo moldea el Señor a uno, le va cortando las cosas que no convienen en su vida. Eso es disciplina. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra: a todo hijo que él ama, lo disciplina. Y el Señor te ama a ti y te quiere ver bendecido y prosperado en el año venidero. Señor Dios Todopoderoso, si hay aquí personas que quieren recibir a Cristo Jesús, pueden hacer esta oración de aceptación conmigo, repetir conmigo: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados contra ti y contra el cielo. Señor Jesucristo, yo te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Perdona mis pecados contra ti y contra el cielo. Yo te acepto en mi corazón como mi único y exclusivo Salvador.
y escriba mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Aleluya. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos y mis hermanas, que tú los bendigas, Señor, en este día. Protéjanos y guárdanos. Líbranos de accidentes, de males y peligros en la calle, en la carretera. Proteja nuestros automóviles, proteja nuestros carros, proteja nuestra casa. Líbranos de toda trampa, todo ataque satánico. Reprendemos toda maldición, toda hechicería, todo pacto, convenio, cualquier cosa que quiere venir en contra de tus hijos. Lo reprendemos y lo atamos en el nombre de Cristo Jesús. Te pido, Señor, que lo preparemos para las luchas que vienen. Señor, ármanos, Señor, así como tú me demostraste estas espadas, Señor, que se estaban armando, Señor, en un cuarto de un herrero. Aleluya. Que tu fuego toque toda área de nuestra vida, penetre, limpie, Señor, restaure y sane, Señor. Te pido por los matrimonios y te pido por las familias, para que sean bendecidas las familias, que sobresalgan, que sean cabeza y no cola. Te clamo, Dios Todopoderoso, para que tú también sanes a personas, Señor Jesucristo. Quizás están viendo este mensaje, toque ahí, Señor. Reprendemos artritis, reprendemos diabetes, reprendemos cáncer en el colon, cáncer en el seno. Que se queme toda célula cancerosa en el nombre de Cristo Jesús. Te pido que en estos años, Señor, la gente que ha conocido de ti, Señor, que se ha apartado, que regresen a tus caminos, porque tu venida está cerca. Señor, traiga el hierro, Señor, para ayudar a los pastores y a los ministros fieles a ti, Señor Jesucristo. Ya es tiempo, Señor, que la iglesia se alinee y ya no juegue más, Señor. Bendíganos en este día. Gracias te damos, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Levante su Biblia junto conmigo. Repita conmigo: esta es mi Biblia. Yo creo en la palabra de Dios y soy un campeón para Cristo, hoy y para siempre. Amén. Aleluya. Den un fuerte aplauso, Rey de Reyes y Señor de Señores.